Manos en la sombra, extinción. Parte 6. La última aventura de Mina. 3. Gabriela estaba sentada en una piedra, cuando sintió algo, miró hacia uno de los caminos, entre las rocas y setas gigantes, y observó cómo Marta se acercaba con su grupo de soldados. Uno de ellos arrastraba al vampiro, que se negaba a andar inútilmente, porque la hormiga, sin ningún esfuerzo, lo arrastraba por el suelo como un trapo. Esperó a que llegaran hasta su posición y se levantó de la piedra. El vampiro, magullado y apaleado, no se había percatado de la presencia de Gabriela, hasta que la hormiga le obligó a levantarse, quedando enfrente de la jefa de seguridad. El vampiro la miró muy extrañado, nunca había visto nada parecido. Su capacidad de influencia psíquica parecía no funcionar con ninguna de aquellas criaturas, no comprendía por qué. Cuando Gabriela sonrió y enseñó sus afilados colmillos, lo entendió todo. ¿Quién eres? Preguntó Gabriela. Eres una de nosotros, una maestre. Te equivocas, no soy como vosotros. Vosotros os alimentáis de humanos, yo me alimento de vampiros, y hace mucho que no veía un aperitivo tan suculento. Pero no te mataré lentamente, no ahora. Necesito saber dónde están tus amigos, tengo cientos de bocas que alimentar y tienen mucho hambre. El vampiro sintió un escalofrío, la corpulencia de esa mujer, su mirada dura, y su impenetrable mente, le indicaba que le decía la verdad. Se intentó escapar, pero Gabriela le sujetó con una mano y lo levantó del suelo. Entonces, el vampiro, por primera vez, se sintió como una presa, no como un cazador. ¿Cómo habéis llegado aquí? No diré nada, somos muchos y acabaremos con vosotros. ¿Muchos? Me acabas de alegrar el día. Nuestras despensas están vacías. Cuantos más vampiros, más comida tendremos. El vampiro se había dado cuenta que había metido la pata, cualquier cosa que dijera sería información para aquella espeluznante criatura. No me sacarás ni un pensamiento más. Gabriela sonrió con sus amenazantes colmillos. Por lo visto, tu raza no conoce a los Mérita, es una raza psíquica natural. Cuando un Mérita se convierte en un vampiro, multiplica sus poderes. No solo puedo leer la mente, sino que puedo ver tu memoria. No me engañarán tus palabras. Bien, lo veo. Llegasteis en una nave hace unos 3 millones de años, muchas naves partieron de vuestro mundo, os quedasteis sin comida. Pero no encontrasteis más civilizaciones que destruir, y os quedabais sin tiempo. Visteis este planeta lleno de vida y supusisteis que más tarde o temprano sería ocupado por alguien, quizás una nueva fuente de alimento. Escondisteis la nave en una profunda gruta, lejos de los rayos del sol, y os invernasteis en cápsulas, con el sistema de detección activado. Cuando detectara sangre humana, el sistema se activaría y os despertaría. El vampiro se quedó abrumado. ¿Cómo era posible que aquella mujer fuera mucho más poderosa que un maestre? Pero así era. Gabriela continuó. Oh sí, ya veo el problema. La sangre que apareció aquí por primera vez, era sangre urita, que no es humana. Crearon a las criaturas de Germanio, que tampoco eran humanos, y nunca despertasteis. ¿Cómo despertasteis? El vampiro intentó dejar la mente en blanco. Eso no te sirve para nada, no estoy leyendo tus pensamientos, estoy leyendo directamente tu memoria. Lo veo claro, el sistema detectó sangre, eran los errantes que venían a refugiarse del ataque urita. El sistema de seguridad saltó y despertó a los tripulantes. Pero cuando mirasteis los sistemas, ya no había sangre. Los errantes murieron y perdisteis la localización, pensasteis que era un fallo del sistema. Los maestres detectaron otras mentes, pero no eran mentes humanas. Sin embargo, las podían poseer. Esas mentes deseosas de poder, eran mentes fáciles de dominar. Corrompieron a los gobernantes, para poder dominar los recursos de los hombres de Germanio, y quizás encontrar una escapatoria. Sí, lo veo. Vuestra nave está inutilizada, no tenéis energía, y muchos de sus componentes no han resistido el paso del tiempo. Gabriela soltó al aturdido vampiro y miró a Marta. Esto es grave. Los maestres han poseído la mente de los gobernantes, los han convertido en simples sirvientes de mentes.
Los vampiros a estas horas sabrán de nuestra presencia y no se quedarán con los brazos cruzados. Marta activó su comunicador, esperando que Usit la escuchara. Usit. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, he descubierto muchas cosas, tenemos una solución y un problema. Nosotros también hemos descubierto muchas cosas. El gobierno está controlado por vampiros. Lo suponía. Es necesario que traigáis las naves, los blindados y los obreros, tengo una idea. Bien, vamos para allá. Gabriela se acercó al jefe de batalla. Que los blindados entren en las naves, nos marchamos hacia el campamento de refugiados, el vampiro se quedará aquí atado, si no, delatará nuestra posición. Sí, señora. Usit estaba mirando el extraño espectáculo de ver el continuo trasiego de hombres de Germanio, entrando y saliendo, llevando cajas, paneles y bidones llenos de tierra. Miró a Herman preocupada. ¿Eres consciente de que si esto hubiera funcionado, tardaríais cientos de años en llegar al sistema solar más próximo? Lo sabemos, pero no teníamos opción, solo podíamos elegir entre un viaje eterno o una muerte segura, por lo menos, la esperanza, perduraría durante mucho tiempo. Sí, pase lo que pase, hay que intentarlo. Pero no podemos esperar milagros, hay muchas cosas que podrían salir mal. Lo sé, pero como bien dices, hay que intentarlo. Se escucharon unas detonaciones lejanas y Usit se dio la vuelta hacia la salida. Nos atacan. Herman salió corriendo por el pasillo seguido por Usit y los soldados. Tardaron un rato en salir, y según se acercaban al muro, los disparos arreciaban. Usit observó cómo los hombres de Germanio disparaban con poco acierto contra un enemigo desconocido. Hizo una indicación a los soldados para que subieran al muro de piedra. Las hormigas subieron por una larga rampa y se apostaron detrás de varias rocas. Observaron cómo numerosos hombres de Germanio estaban agachados detrás de diferentes obstáculos, disparando contra las defensas. Cuando las hormigas empezaron a disparar, todo cambió. Eran soldados profesionales, entrenados con las armas durante muchos años. Los atacantes empezaron a caer ante los impactos de los proyectiles explosivos de pólvora hormiga. Los pocos atacantes que quedaban huyeron hacia la retaguardia. Uno de los soldados hormiga cogió un prismático y observó la lejanía. Se podían ver numerosos vehículos blindados y dispersos batallones avanzando hacia ellos. La hormiga bajó corriendo hacia Usit. Señora, un ejército numeroso se acerca, y traen blindados, la puerta no aguantará. Usit miró a Herman. El gobierno nos ha descubierto, traen blindados y la puerta será derribada. Hay que resistir el mayor tiempo posible, tenemos que ganar tiempo. Podemos amontonar tierra y rocas detrás de la puerta, nos quedaremos aislados, pero las naves no tendrán problemas para llegar. Buena idea. Herman miró hacia el campamento y dio una orden de largo alcance. Una de las facultades de su sistema de comunicación era que se podía realizar a muy larga distancia. Varias excavadoras llegaron rápidamente y empezaron a acumular tierra y rocas detrás de la puerta. Mientras lo hacían, empezaron a recibir los primeros disparos de los blindados. Grandes trozos de muro salían por los aires, pero era un muro natural de más de 50 metros y les iba a costar atravesarlo. Numerosos hombres de Germanio se sumaron a las hormigas, deteniendo el avance de los atacantes. Pero no aguantarían mucho, el gobierno había llevado un gran ejército. Las hormigas lanzaron varias andanadas de granadas. Su fuerza era considerable, y las granadas cayeron entre los blindados, a cientos de metros de distancia. Explotaron causando el caos, y algunos blindados se quedaron inutilizados. Los atacantes pensaron que les estaban disparando con artillería, porque un hombre de Germanio no podía lanzar explosivos a distancias tan descomunales. Esto detuvo momentáneamente el avance de los blindados. Las hormigas pronto se quedaron sin granadas y los enemigos eran muy numerosos. Los blindados que quedaban y los numerosos soldados se empezaron a acercar disparando sin tregua,
Pronto muchos de los defensores, a pesar de su posición ventajosa, empezaron a caer, y tuvieron que retroceder a la parte posterior del muro. Los atacantes lanzaron cuerdas con ganchos para escalar el muro, las hormigas se dieron cuenta y empezaron a quitar los ganchos y cortar las cuerdas. Algunos lograron subir y fueron recibidos por una densa cortina de disparos. Muchos cayeron, pero algunos lograron apostarse en el muro y herir a alguno de los defensores. Usid sabía que más tarde o temprano caerían, miró hacia la lejanía y observó esperanzada 4 conocidas formas. El jefe de batalla y la princesa observaron la angustiosa situación desde las pantallas de la sala de navegación. Había miles de soldados enemigos apostándose detrás del muro. Viento pálido miró al jefe de batalla preocupada. No vamos a llegar a tiempo. De eso nada. El jefe de batalla se dirigió al artillero. Marca la parte de atrás del muro con el rayo calorífico, lanza un torrente defensivo de arrastre. A la orden. Línea fijada. Disparando. Una larga andanada de misiles salió de la parte delantera de la nave y en pocos segundos impactaron en la parte posterior del muro. Los atacantes saltaron por los aires con las intensas explosiones, y los misiles fueron barriendo todo el frente enemigo, eliminando blindados y soldados a cientos. Pronto la cortina defensiva se detuvo, dejando una gran superficie arrasada detrás del muro. Numerosos soldados enemigos que habían quedado en la retaguardia salieron corriendo aterrorizados. Hermann miró aliviado a Usid. Menos mal que el gobierno no conoce las bombas atómicas. Pero vosotros conocéis la energía nuclear. Sí, y no. La información sobre los propulsores de fusión la sacamos del laboratorio ahorita. Los científicos de Germanio nunca se interesaron por la energía nuclear y no dedicaron ni un segundo en estudiar el tema. Eso es, porque los hombres de Germanio eran muy pacíficos y dedicaban el tiempo a experimentar con sistemas y máquinas que mejoraran la vida de la gente. Seguro que el gobierno estaría muy interesado en las armas nucleares, si supieran que existen, pero por suerte, no existe ningún estudio sobre la energía nuclear. Entonces hemos tenido suerte. Usid observó cómo las naves descendían, nada más aterrizar, las puertas traseras se abrieron y salieron los blindados y los batallones hormiga, que se apostaron detrás del muro. Hermann se quedó impresionado al ver acercarse a aquellas extrañas criaturas, sobre todo aquel gigantesco monstruo negro, de aspecto aterrador. Usid les presentó. Esta mujer se llama Marta, y es la observadora de las embajadas. Gracias por venir, señora Marta. De nada, es mi trabajo. ¿Qué son las embajadas? Un planeta donde numerosas razas realizan reuniones, acuerdos fronterizos y comerciales. Eso parece muy interesante. Sí que lo es, las embajadas nos han ayudado mucho, deteniendo conflictos y creando grandes alianzas comerciales entre planetas. Desde que existen, hemos mejorado mucho la vida de los planetas pertenecientes al enclave. Más adelante me interesaría saber más. Estaremos encantados de informarle. Hermann miró a Usid y ésta le habló. Esta mujer es el jefe de seguridad de la nave que nos ha traído. Hermann miró a Gabriela. Encantado de conocerla. Yo creía que habían venido en esas naves. No. Esas naves las hemos utilizado porque son pequeñas, son más adecuadas para movernos por las cavernas. Somos diferentes razas de las embajadas, cada raza tiene naves de diferentes tamaños y tecnología. Las nuestras son más avanzadas y pueden realizar viajes interestelares. Según entiendo, estas naves iban dentro de otra nave. Tiene que medir cientos de metros para poder transportar esas naves. Cientos de metros no, nuestra nave se llama Estrella Negra y mide 1000 kilómetros. De hecho, estamos proyectando la sombra de nuestra nave sobre esta zona, para bajar la temperatura del planeta, si no, no hubiéramos podido entrar. Hermann se quedó consternado, no se podía imaginar semejante nave. Esa nave era más grande que todas las cavernas juntas, donde había vivido durante 1000 años. Habrán tenido que trabajar muchos gobiernos para hacer algo tan enorme. No. La nave pertenece a una empresa privada,
no pertenece a ningún gobierno, aunque sí es cierto que tendremos un representante en las embajadas, más que nada por interés comercial. La dueña de la nave se llama Serena y es mi jefa. Herman era incapaz de imaginar cómo una empresa privada podía hacer semejante milagro. Se daba cuenta que todo el tiempo que habían estado aislados en su pequeño mundo les había impedido ver la realidad que se estaba fraguando en planetas distantes. Herman miró a Usit y ésta le habló. Este hombre tan alto, es un guardián de los árboles, bestia negra o hombre de piedra, es el capataz de Serena. Ha sido el encargado de abrir el túnel de acceso al interior de las cavernas. No habla, se comunica con la mente, así que no te entenderá. De todas formas, Herman se dio la vuelta y se inclinó para mostrar su agradecimiento. Gabriela le dijo que era un saludo y el capataz inclinó la cabeza como respuesta. Gabriela miró a Usit preocupada. Serena me ha enviado un mensaje telepático, dice que el sol se ha inflamado, la temperatura ha aumentado, el eclipse sigue funcionando, pero si no salimos rápidamente, nos quedaremos atrapados aquí. ¿Cuál es el plan? Los refugiados son muchos, si utilizamos nuestras naves, tendríamos que hacer muchos viajes. Los científicos de Herman llevan varios años trabajando en 3 naves, que están listas para salir. Tienen suficiente espacio para los refugiados y las criaturas, pero no han logrado excavar un túnel de salida. Hay que hacerlo de fuera adentro y tendremos que crear un acceso para nuestras propias naves. Gabriela miró al capataz y éste le comentó las posibilidades que había, después miró a Herman y le describió los pormenores de la obra. Hay que abrir un boquete en la pared del hangar para que puedan pasar nuestras naves y después abrir un pequeño túnel hacia el exterior, por donde saldrán los trabajadores, de esa manera podrán cavar una salida de fuera hacia adentro, tardarán varias horas. Entiendo, cuando antes empiecen mejor. Herman señaló la pared del fondo, donde estaba la puerta de acceso al hangar. Es aquella pared del fondo. Gabriela miró al capataz y le señaló la pared. Detrás de esa pared del fondo está el hangar. Entiendo, hay que empezar de inmediato. El capataz salió corriendo hacia el fondo de la caverna, mientras numerosos protectores del árbol emergían de las naves y se dirigían hacia la zona de trabajo. Usit se dirigió a Gabriela. ¿Dónde está el vampiro? Lo dejamos atado en el punto de entrada, no podíamos arriesgarnos a traerlo, están en contacto con el maestre y podrían desvelar nuestra posición. ¿Por qué no te has deshecho de él? Le di información falsa, espero que se la comunique a los maestres, esto les hará dudar. Usit miró hacia el muro al escuchar un sonido silbeante. Las hormigas que estaban vigilando observaron un brillo acercándose al ras del suelo a gran velocidad, esquivando rocas y setas gigantes. Los hombres de Germanio no entendían lo que era, pero las hormigas sí, salieron corriendo hacia la rampa de descenso, pero no les dio tiempo a alejarse lo suficiente. Se produjo una brillante explosión y medio muro salió volando por los aires. Los hombres de Germanio se vieron proyectados hacia el techo, y las hormigas se vieron lanzadas cientos de metros hacia el campamento. Gran cantidad de rocas y polvo cayó sobre los blindados dejándolos semienterrados. Usit se agachó y exclamó. Torpedos autómatas. Las naves se elevaron unos metros y apuntaron sus cañones hacia el punto de impacto. Otro brillante torpedo se dirigió hacia el muro. Las armas de disparo rápido de las naves abrieron fuego y una intensa lluvia de proyectiles cubrió la superficie de la caverna, haciendo saltar rocas y plantas por el aire. Más por suerte que por puntería, un proyectil alcanzó al torpedo autómata, este perdió el control e impactó contra el suelo, explotando y levantando una gran columna de piedras y polvo. Un ruido en la lejanía indicaba que se acercaban más torpedos. Esa tecnología no es de los hombres de Germanio, necesitan una sonda señalizadora. Exclamó Usit mientras miraba alrededor. Marta miró el techo y señaló hacia arriba. Ahí arriba, encima del muro, he visto un brillo. Gabriela miró hacia arriba.
Sí, veo una diminuta esfera, flota a unos metros debajo del techo. Gabriela conectó el comunicador. Jefe, una sonda marcadora en el techo, encima del muro. La nave insignia apuntó sus cañones hacia la parte superior y disparó una rápida ráfaga. Los proyectiles explotaron derrumbando parte del techo. Marta miró la sonda y explotó. Creo que el artillero acertó un disparo directo, ha explotado. Exclamó la sonriente Marta. Sí, es cierto, ahora los torpedos irán a ciegas. 2 torpedos más impactaron en el suelo, explotando con un gran estruendo al lado del refugio. Una gran humareda salió del suelo y empezó a emerger una pasta de piedra fundida, que se empezó a acumular contra los restos del muro. Gabriela señaló a los soldados los blindados. Hay que sacar los vehículos, no pueden salir. Las hormigas empezaron a quitar las rocas que habían inmovilizado los blindados, y por fin pudieron alejarse del muro. Hermann se quedó perplejo al comprobar cómo los soldados hormiga movían rocas de enorme tamaño para dejar vía libre a los blindados. Usit le miró. Hermann, creo que esos torpedos no pueden ser del gobierno. Pienso que los han lanzado desde la nave vampírica. Si hubieran tenido explosivos tan potentes, los habrían traído con su ejército. Además, la electrónica de esas armas es demasiado avanzada para nosotros. Entonces los vampiros conocen este refugio. Incluso es posible que sepan lo de las naves. Por eso no hicieron un ataque más directo. No querían dañarlas. Es posible, tenemos que darnos prisa. German hizo una señal para que todo el mundo retrocediera hacia el hangar. El agujero del hangar ya estaba abierto y gran cantidad de escombros se acumulaba debajo y a los lados de la pared. Hermann indicó a los cuidadores que empezaran a meter en las naves a los animales de Germanio. Estos abrieron los recintos donde estaban encerrados y empezaron a trepar por las rocas que se acumulaban detrás de la pared del hangar. Las naves descendieron, recogieron los blindados y soldados heridos, se elevaron y apuntaron sus armas hacia el muro, con la intención de proteger la retirada de los refugiados. Pasaron 2 horas. Marta y Usit estaban observando cómo varias criaturas de Germanio subían por la rampa de la última nave. Marta, impresionada, le hizo un extraño comentario a Usit. Parece un arca de Noé, pero en versión alienígena. No la entiendo, señora Marta. A veces pienso que la alienígena es usted. Un antiguo cuento errante, donde se construye un barco para salvar a todas las especies de animales de un planeta. Pues sí, tienen cierto parecido, pero es imposible meter todas las especies de animales de un planeta en una nave. En mi nave había millones de especies diferentes. Entrarían en Estrella Negra. Es posible, pero yo no considero a Estrella Negra una nave, y mucho menos un barco. Es un planeta móvil de 1000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenía el barco a su cuento? No me acuerdo, un poco más de 100 metros. Eso es lo que mide una nave InSick, y son diminutas, apenas llevan 100 tripulantes. No me imagino millones de especies en una nave tan enana, sin contar la comida, la porquería y los malos olores. Tiene razón, pero solo era un cuento para niños. Pues no sé qué niños serán esos. Si se lo enseño a un niño ahorita, lo engrasaría y me lo haría tragar. Niños errantes. Entonces esa es la causa que se den a la bebida tan jóvenes. Con esos cuentos, yo también me dirigiría al bar más cercano a emborracharme. ¿No exageras un poco? No, me quedo corta. Pasaron unos minutos y Gabriela se acercó preocupada. ¿Alguna sabe de naves? ¿Qué pasa? Preguntó Usit. Hay una discusión entre ingenieros, que no me gusta nada, están cargando el hidrógeno, y hay uno que no está de acuerdo con la cantidad de combustible, afirma que no será suficiente para vencer la gravedad con tanto peso. Usit dio un bufido. Yo sé de naves, y conozco los propulsores de fusión y todas sus fórmulas. Gabriela señaló a Usit una de las naves. Tú misma.
Es tecnología Urita. Usit, de mala gana, siguió a Gabriela en dirección a una de las naves. Marta sonrió y la increpó. Señora Usit, parece que las arcas de Noé Uritas no tienen fuelle. Señora Marta, aprenda a hablar, no la entiendo la mitad de las palabras. Marta se quedó sola y observó cómo Hermann salía de una de las naves, mirando hacia todos los lados. Parecía inquieto, se fijó en ella y se acercó. Señora Marta. ¿Ha visto a mi científico jefe? ¿Se refiere a su esposa? Hermann se quedó alucinado. ¿Cómo lo sabe? Es evidente, cualquiera que conozca el amor se habría dado cuenta. Usted no está solo preocupado por su científico jefe. Tanto se nota. Pues sí. ¿La ha visto? He visto muchas mujeres con la misma ropa, para mí es imposible distinguirlas, la mayoría que he visto están en las demás naves. ¿Las ha revisado bien? Igual está en alguna sala que no ha mirado. Sí, tiene razón, revisaré bien las demás naves. Marta, extrañada, examinó los alrededores, se dio la vuelta y miró por el agujero que habían abierto las bestias negras. Se dirigió hacia el túnel, lo atravesó y observó la zona. El calor había aumentado, la lava había atravesado el muro del campamento y diversos ríos rodeaban el edificio central y otras partes del campamento. Hera, nerviosa, recogió diferentes carpetas de los ficheros. Sabía que se tenía que dar prisa, pero no dejaría por nada del mundo su arduo trabajo de años. Con los ataques, nadie se había preocupado de recoger los diferentes estudios de la antigua tecnología Urita. Los científicos confiaban en recordarlo todo, pero ella no se fiaba de la memoria, quería tener todos los apuntes a mano. Al abrir la puerta, se quedó paralizada de terror. Un ancho río de piedra fundida le cortaba el paso. Miró alrededor y no se veía ninguna salida. Entró en el edificio, subió a la segunda planta y salió a un balcón. Observó varios ríos de lava que atravesaban todo el campamento en diversas direcciones. Estaba completamente atrapada. El camino que llegaba hasta la entrada del hangar estaba cortado por varios ríos de lava. Sabía que no podía dar saltos tan largos y sin duda, si lo intentaba, caería en medio de la roca fundida. Desesperada, miró a lo lejos, intentando ver algún hombre de Germanio, pero no había nadie, todo el mundo estaba en el hangar. ¿Qué error he cometido? Perdóname, Hermann, te he fallado. Hera, abatida, se dirigió al piso inferior, mientras cavilaba sobre las posibilidades que tenía de salir de allí. Sorprendida, se encontró una extraña mujer, con una extravagante ropa, en medio del laboratorio y examinando unos papeles. Esta hizo un comentario sobre los antiguos escritos uritas. El idioma Urita es muy complejo, pero me he fijado que tienen algunos fallos en sus fórmulas. Todavía no tenían mucha experiencia en física cuántica. Marta la miró sonriente. Hermann está muy preocupado y la está buscando. ¿Va a tardar mucho más en recoger sus apuntes? ¿Quién es usted? Ah, sí, no nos han presentado, me llamo Marta. Soy la representante de las embajadas y vine en las naves hormiga como observadora de las operaciones. ¿Cómo ha entrado aquí? No la he visto ahí afuera. He venido por detrás del edificio. Por desgracia, la lava lo rodea todo y no podrá salir. Entonces usted está también atrapada. ¿Me guarda un secreto? ¿Qué más me da, si vamos a morir? Aún así, ¿me guarda un secreto? Está bien, ya da todo igual. Yo soy un errante. Algunos errantes podemos caminar por encima de la lava. Hera la contempló completamente alucinada, no sabía cómo esa criatura de apariencia frágil podía hacer semejante milagro. Eso es imposible. Conozco la biología de carbono. Soporta mucho menos calor que nosotros. Eso es cierto, pero nosotros tenemos una facultad que parece que los hombres de Germanio no tienen. ¿Cuál?
La fe. No sé qué es eso. Eso es creer que algo imposible se puede convertir en realidad, eso es creer en alguien, aunque no le conozcas. Tengo otra opción. Solo tienes dos opciones, quedarte aquí y morir o acompañarme y poder volver a ver a tu esposo. Hera se quedó impresionada. ¿Cómo aquella mujer desconocida lo sabía? Marta se acercó a la puerta, la abrió y observó el ancho río de lava que ya estaba a unos centímetros de la entrada. Hera, acércate. Ten fe en mí, cree en mí. Hera no las tenía todas consigo, pero se aproximó a la puerta. Marta salió y caminó por encima de la lava, como si fuera un suelo sólido. Hera no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Marta alargó su mano hacia la confusa mujer y la habló. Me has prometido que vas a guardar el secreto de los errantes. Lo que ven mis ojos parece cierto, pero yo no puedo hacer eso, no soy un errante. ¿Puedo transmitirte mi poder? Cuando me des la mano, podrás hacer lo mismo que yo. Caminarás sobre la lava sin sufrir ningún daño, no te hundirás. Ten fe. Hera, incrédula, cogió la mano de Marta y depositó un pie sobre la superficie de la lava. El pie no se hundió, le daba la sensación que estaba pisando una superficie sólida y fría. Marta la sonrió. ¿Ves cómo no te miento? Caminemos hacia el hangar y no me sueltes la mano. Hera agarró fuertemente la mano de Marta, mientras con la otra sujetaba las carpetas. Puso el otro pie sobre la lava y empezaron a caminar hacia la entrada del hangar. En línea recta y poco a poco, llegaron hasta el túnel, atravesando todos los ríos de lava. Hera, aliviada y agradecida, miró a la sonriente Marta. Gracias, me has salvado la vida, y te prometo que no diré nada. Hera miró incrédula y por última vez los ríos de lava que habían atravesado, sin sufrir ningún daño. Asombrada, se dirigió a Marta. Hay tantas razas ahí fuera, no sabemos nada de lo que existe en el universo. No podría ni haber imaginado el poder que tienen esas razas. Las bestias negras pueden cruzar un río de lava sin ningún problema, pero están todas trabajando en el túnel. Entiendo. Vamos, Herman está preocupado. Herman salió desesperado de la nave y observó alucinado a su esposa, que estaba al lado de Marta. Se acercó corriendo hacia Hera y la miró aliviado. ¿Dónde estabas? Te he buscado por todas partes. Yo creía que me habías visto. He salido de la última nave, y como he visto que habían dejado sola a la señora Marta, me he acercado para hablar con ella. Herman miró a Marta y ésta le aclaró lo sucedido. Sí, yo lo he visto. Ha entrado en una nave, cuando ella ha salido de la otra, se ha acercado a mí y me ha acompañado un rato. Yo no sabía quién era, si no, le habría avisado. Ya sabe que todas las mujeres de Germanio me parecen iguales. Esta mujer no se parece en nada a ninguna otra. Entiendo su punto de vista. Me ha comentado su científico jefe, que se llama Hera. ¿No sabía que tuvieran nombre? Herman miró enfadado a Hera. Nos identificamos por ondulaciones lumínicas, pero como a mí me pusieron nombre para poder identificarme con los uritas, ella también quiso tener uno. A nuestra gente no les gusta, por eso no los usamos en público. Pues deberían seguir todo su ejemplo. La mayoría de las razas, incluso las que no hablan, se asignan sus propios nombres. En las embajadas hace falta un nombre para poder registrarse. No lo sabía. Ahora ya lo sabe y debería convencer al resto que haga lo mismo. Nosotros no podemos identificar a nadie por ondas de luz, no sabríamos cómo plasmarlo en un documento. Tienes razón, nosotros tenemos un lenguaje escrito para representar nuestras ideas y pensamientos, pero nunca se nos había ocurrido convertir nuestros nombres a un lenguaje escrito, ya que no tienen ninguna equivalencia. Lo único que usamos son números que identifican las variaciones lumínicas. Pero es una locura, algunos de nuestros nombres ocuparían un libro entero.
Pues yo no pienso estar un día entero para apuntar un nombre, así que ya sabéis. Necesitaréis nombres más cortos. Marta sonrió y se acordó de una anécdota que la causó pavor. Yo conozco una raza que tiene una escritura por colores, su cerebro es capaz de distinguir tonalidades, que para nosotros son imposibles de distinguir, y han desarrollado una escritura por tonos, que es muy sutil. Yo lo vi hace tiempo, en vez de números ponen colores, tienen miles de millones de símbolos. En forma de tonalidades, es una locura. ¿Se imagina un alfabeto de miles de millones de caracteres? Creo que no somos nadie. Pues sí. Marta observó cómo Usit y Gabriela se acercaban. Gabriela, cuando llegó a su altura, la habló. Parece que los cálculos son correctos y tienen suficiente combustible, pero ahora tenemos otro problema. El jefe de batalla nos ha dicho que la lava está a punto de desbordar la inclinación de la entrada y terminará llegando al hangar. Las naves tienen que entrar en el hangar y destruir la entrada. Nos quedaremos aislados, pero si no lo hacemos así, entrará la lava, y puede inutilizar las naves. Recemos para que las bestias negras logren terminar el túnel a tiempo. Gabriela activó el comunicador y habló. Aquí Gabriela. Jefe de batalla, ¿me escucha? Sí, ¿Hay algún movimiento extraño? sí, nuestros artilleros han divisado varios batallones y blindados del gobierno. Hay mucha lava, pero intentan hacer un camino con piedras y arena. Más tarde o temprano llegarán al muro. Deben de saber que está derruido. Eso ya no importa, lo siento por ellos, pero nosotros tenemos que sobrevivir. Meta las naves en el hangar y derrumbe el túnel, no podemos permitir que la lava alcance las naves, debemos de dar tiempo a los trabajadores de terminar el túnel. Entiendo, vamos para allá. En pocos minutos apareció la primera nave por el túnel, era muy estrecho y se tenían que desplazar muy despacio. Cuando entró la última, Gabriela indicó a todo el mundo que se alejara del túnel. Todos se acercaron a las naves y entonces Gabriela dio la orden. Aquí Gabriela, estamos a distancia de seguridad, derrumben el túnel. Una de las naves disparó unos misiles que hicieron una parábola impactando contra la parte interior superior del túnel. Parte de la pared se derrumbó, tapándolo y dejando en su parte superior un hueco. La nave disparó varias andanadas más, hasta que se derrumbó por completo la pared que estaba encima, dejando un enorme muro de rocas. Gabriela habló. Por ahora es suficiente, la lava no podrá atravesar semejante muro de rocas, espero que nos dé suficiente tiempo para terminar la salida. El capataz me ha comunicado que como poco tardarán 2 horas más. Mientras tanto, vigilen con atención cualquier movimiento, en la parte de arriba ha quedado un hueco por donde podría meterse una sonda. Sí señora, todos los artilleros y observadores en alerta máxima. Pasó una hora y se empezaron a sentir vibraciones delante del hangar, las bestias negras estaban cerca de alcanzar el objetivo. Marta miró hacia el hueco que había quedado encima del túnel derrumbado, un pequeño objeto había entrado en el hangar. Las naves hormigas lo vieron y abrieron fuego, haciéndolo explotar en el aire. Se escuchó un silbido y un torpedo autómata impactó contra el muro que le separaba de la lava. La explosión derrumbó gran cantidad de rocas y arena sobre la lava. Parte del techo del refugio se vino abajo, aplastando el edificio central y todas las tiendas de campaña y casetas improvisadas que había alrededor. Usit miró a Gabriela. El muro tiene unos 300 metros, no sé cuántos torpedos y sondas tendrán, pero si siguen así, no tardarán mucho en derribarlo. Saben que aquí hay naves, están actuando con delicadeza, no querrán destruir su posible escapatoria. El ejército del gobierno estará cerca, seguro que quieren abrir un hueco para acceder al hangar. Gabriela miró hacia la pared contraria. Esperemos que la fama de los guardianes de los árboles sea cierta, no tenemos mucho tiempo. Pasó media hora y Usit se sobresaltó al escuchar otro silbido. Una explosión se escuchó a lo lejos. Esta vez el impacto se produjo sobre el borde de la caverna del refugio. Marta miró a Usit tranquilizándola. Ese torpedo ha fallado, están lanzando a ciegas, seguramente se han quedado sin sondas.
Esperemos que los vampiros tengan mala puntería. Gabriela miró hacia el muro del refugio. El ejército del gobierno ha llegado al muro exterior. Tardarán unos minutos en llegar aquí, pero tienen que escalar cientos de metros para alcanzar la apertura superior. Gabriela activó su comunicador. Jefe, el ejército del gobierno está a punto de alcanzar el muro. En unos minutos intentarán trepar hasta el hueco superior, atentos a cualquier movimiento. Entendido, seguimos en alerta máxima. En pocos minutos el capataz abrió un pequeño agujero en la pared y apareció en el hangar. Observó el muro y el hangar unos segundos y dio unas órdenes. Atención, el resto de piedra lo lanzaremos a los lados del hangar. Cuidado con las naves. Varias bestias negras excavaron pequeños túneles en la parte superior de la pared y empezaron a desbrozar la roca y lanzarla hacia los lados del hangar. Herman se quedó impresionado de la velocidad de movimiento y la precisión de aquellas criaturas. Marta le habló. Uno solo de esos trabajadores podría destruir todo el ejército de tu gobierno en unos minutos. En realidad, no son trabajadores, son soldados muy bien entrenados. Su habilidad para excavar en realidad es un arma de ataque. Son capaces de detectar a gran distancia los signos vitales de la mayoría de las criaturas. Cavan túneles para sorprenderlos y acabar con cualquier cosa que esté viva. Acaban con cualquier criatura, aunque sea inocente. Estos en concreto no, están entrenados para matar vampiros, pero tienen unos hermanos que han destruido planetas enteros. Eso parece horrible. Así es, en muchas razas hay genocidas y gente buena. En tu raza tenéis al gobierno. Entre los errantes tenemos a los coloniales. Entre los guardianes de los árboles están sus hermanos, las bestias negras. Entre los uritas están los mandatarios militares. Pero sí hay razas donde su gente no es buena ni mala, como los medusa, las amazonas o los saritas. Hay muchas cosas que no sé. Sí, carecéis de escasos puntos de referencia para valoraros a vosotros mismos, y carecéis de puntos de referencias para valorar a los demás. No debéis de juzgar a la ligera a las razas ajenas, sin conocer toda la historia y todas las historias. Seguramente se encontrará con sorpresa que ha juzgado de manera errónea muchos sucesos de la historia. Usted parece que está muy segura de lo que dice. Eso se llama experiencia. Tener 1000 años no es suficiente para tener experiencia. Puede haber alguien mucho más joven, con más experiencia que una persona mayor. Porque la persona mayor ha estado todo el día encerrado en su casa, mientras la joven ha recorrido todo el mundo. Entiendo, he permanecido mucho tiempo enclaustrado en estas pequeñas cavernas. A pesar de todo, soy el que más he conocido de este mundo. Pues imagínese lo que estará pensando la gente del gobierno que jamás han salido al exterior. Están ciegos, solo conocen su pequeño mundo. No los podemos salvar. Sí, ya es tarde para ellos, solo nos podemos preocupar de los que hay aquí. Herman se quedó callado y pensativo. Aquella mujer le había dado una clave en la cual nunca había pensado. Mucha gente de la ciudad no era mala, solo estaba ciega y encerrada en su diminuto mundo. Entonces, por primera vez, se sintió apenado. Los guardianes de los árboles terminaron el túnel, la temperatura había aumentado unos grados y se notaba. El capataz se acercó de un salto y habló con Gabriela. El túnel está terminado, 1,5 kilómetros, 50 metros de diámetro, pronto calor llegar, darse prisa. Tendrá que valer. Gabriela activó su comunicador. Jefe, ¿me escucha? Sí, adelante. El túnel está terminado, tiene 1,5 kilómetros, hay que recoger a los guardianes de los árboles, que las naves bajen a turnos, mientras las otras 3 están en alerta. Entendido. La primera nave descendió y abrió su parte trasera para embarcar a los primeros 10 hombres de piedra. Gabriela miró a Herman. Si logran vencer la gravedad, el plan es que entren en Estrella Negra. Con esas naves, no van a llegar muy lejos, les sacaremos del sistema, luego ya veremos.
¿Por dónde entraremos? Hay una esclusa de entrada en la cara que da a Mina, pero no entrarán, sus naves no soportarían la entrada con la gravedad artificial de nuestra nave. Esperarán fuera y meteremos las naves, con nuestras grúas de construcción, tienen manipuladores espaciotemporales. Entiendo. Es la hora, cuanto antes mejor. Que despegue la primera, y que el Padre nos proteja. Sí, yo mismo iré en esa nave, soy el máximo responsable. Si explota, que sea conmigo dentro. Suerte. Herman se dirigió a la primera nave, mientras Usit indicaba que tenían que alejarse. Entró, y en pocos segundos, se empezó a cerrar la escotilla. Usit, inquieta, miró aquella estrafalaria nave a reacción. Para ella, era un milagro que aquel anticuado aparato pudiera volar. Durante un instante, pensó que las primeras naves uritas eran parecidas a lo que estaba viendo. Sin duda, los primeros uritas debieron haber sido muy valientes para montarse en semejantes artilugios. Pero si ellos lo lograron, quizás se cumpliría ese milagro imposible. La nave empezó a echar una especie de vapor por su parte inferior y a continuación se escuchó un zumbido, una tenue llamarada iluminó la panza de la nave, y una gran cantidad de polvo y pequeñas piedras salieron disparadas. Gabriela miró inquieta a Usit y ésta la tranquilizó. Son los propulsores inferiores de elevación, deben de estar observando los indicadores de presión y temperatura. Los valores tienen que estar dentro de lo que soporta la cámara de combustión. La fusión se realiza por medio de campos magnéticos, es un combustible especial, destinado a este tipo concreto de propulsor. Elaborarlo es costoso, pero el resultado es óptimo. La potencia de los motores empezó a aumentar y la nave se elevó unos metros. Los propulsores delanteros inferiores aumentaron de potencia, enfilando la nave hacia el túnel de salida. Los propulsores traseros se encendieron y lentamente entró en el túnel, mientras varios propulsores en la proa corregían la dirección para no chocar con las paredes. Usit, nerviosa, observó cómo desaparecía por el angosto túnel. Es una maniobra manual, espero que el piloto tenga el temple necesario, si no esto podría ser un desastre para todos. 1,5 kilómetros es muy poca distancia para una nave, creo que lo lograrán. Otra cosa es que logren llegar a la órbita del planeta, comentó Marta. Herman, sentado en la cabina de control, observó aliviado por la pantalla la desértica superficie de Mina. Entristecido, no se podía ni haber imaginado lo devastadas que estaban aquellas tierras que había recorrido de joven. No había nada, solo rocas y charcos de lava. Giró la silla y se dirigió al operario de radio. Que despeguen las demás naves. Sí, señor. El operativo activó la radio, se activaron los sensores lumínicos y mandó un mensaje de luz. Enseguida, recibió la respuesta de una luz parpadeante. Se dio la vuelta y miró a Herman. Señor, mensaje recibido, naves iniciando despegue. Herman observó la información en una pantalla de datos de la cabina de control. La velocidad subía rápidamente y pronto alcanzaron los 8 kilómetros por segundo. El piloto habló por un sensor de voz que emitía ondulaciones lumínicas por toda la nave. Atención, 130 kilómetros de altitud y 11 kilómetros por segundo. Desconectamos propulsores principales. El piloto miró una enorme esfera negra que proyectaba una sombra sobre Mina, se giró confuso hacia Herman y este disipó sus dudas. Es una nave, la Estrella Negra. Está proyectando una sombra sobre Mina, para bajar la temperatura. Cuando se retire, se convertirá en un infierno. Acerque la nave siguiendo su sombra, esperaremos que lleguen las demás. Sí, señor, será difícil, pero supongo que si salimos de la sombra, nos abrazaremos. El metal etéreo resistiría la temperatura, pero es mejor no arriesgar, no tenemos mucha experiencia viajando por el espacio. Entiendo. Usit, sin saber qué había pasado con la primera nave, observó cómo la tercera se perdía por el túnel lentamente. Gabriela miró a Usit y la habló. Me dice Serena que tienen cerca una extraña nave, han salido de órbita y se mantienen a la sombra de Estrella Negra.
Por lo menos, hay una que lo ha conseguido. Esa es la nave de Herman. Sí, debemos embarcar ahora, la temperatura está subiendo. Se dirigieron a una de las naves, justo cuando sintieron unos impactos. Las naves de guardia abrieron fuego sobre el hueco de la pared, donde aparecieron varios hombres de Germanio. Saltaron por los aires, pero había más en camino. Marta, Usit y Gabriela corrieron hacia la entrada de la nave, mientras las otras 3 naves volvían a disparar contra la pared que les separaba del ejército del gobierno. Pronto, llegaron al interior de la nave, mientras sentían el impacto de varios proyectiles que con poco acierto golpeaban el suelo, lejos de ellas. La puerta se cerró, pasaron al lado de los guardianes de los árboles y del blindado, ahora amarrado al suelo. Atravesaron la gruesa puerta de la estancia de desembarco y caminaron por el largo pasillo que daba a la cabina de control. Con cuidado, se desplazaron esquivando soldados heridos y agotados que descansaban aliviados. Para ellos, esas jornadas habían sido infernales. Siempre en tensión y esperando la aparición de un enemigo detrás de cada esquina. Pero se les notaba muy satisfechos, habían demostrado que eran buenos soldados y que habían cumplido con su deber. Cuando llegaron a la sala de control, ya habían despegado y salían por el túnel. Viento Pálido y el jefe de batalla estaban observando la salida de las naves. Marta se acercó a la princesa y ésta se giró para saludarla. Señora Marta, bienvenida a la vida. Lo he seguido todo desde aquí, esto ha sido un infierno. Estoy muy satisfecha de lo que he visto el día de hoy. Hay muchos soldados valientes que han seguido las órdenes sin cuestionárselo. No sé si en su pueblo existe esa costumbre, pero en el mío, se acostumbra a condecorar a los soldados que han arriesgado su vida. No existe esa costumbre, pero la incluiré de inmediato. Creo que necesitamos reconocer la labor de los soldados de alguna manera. Pues cuando se celebre la ceremonia, no me importaría asistir como representante de las embajadas. Creo que debemos de agradecer el valor de su ejército. Gracias, señora Marta, ya la avisaré. Gabriela observó que ya habían salido del túnel y habló al jefe de batalla. Jefe, Sí, no me gustaría dejar a los vampiros un acceso al exterior. ¿sugiere algo? Sí, destruir esos túneles. Evitaremos que los vampiros planeen cualquier acción contra nosotros, todavía les pueden quedar torpedos. El jefe de batalla se acercó al panel de control de armamento, destapó un teclado, marcó una clave y dio una orden al artillero. Lance un misil nuclear a cada entrada de los túneles. Sí, señor. Misiles nuclear en toberas. Objetivos marcados. Fuera misiles. Dos brillantes luces consecutivas se vieron en una de las pantallas y parte de la montaña se derrumbó sobre los túneles, dejándolos completamente tapados. Enseguida llegaron a las cercanías de Estrella Negra y observaron las 3 naves de los refugiados. La número 2 había perdido el control y se dirigía directamente contra la superficie del planeta móvil. El navegante de la nave insignia se percató y se lo comunicó al jefe de batalla. Jefe, una de las naves ha perdido el control y se va a estrellar. Parece que ha perdido los propulsores de dirección. Gabriela, que había escuchado al navegante, se comunicó con Serena. Jefa, una nave ha perdido el control y se estrellará contra el casco del planeta móvil. Ya lo hemos visto, tenemos las grúas en el túnel de salida. Espero que la puedan controlar. Gabriela se dirigió al jefe de batalla. Jefe, han enviado unas grúas para interceptar la nave, creo que la podrán capturar a tiempo. En pocos segundos la esclusa de Estrella Negra se abrió y aparecieron 3 extrañas naves rectangulares. Se pusieron detrás de la nave sin control, activaron sus manipuladores espaciotemporales y la nave poco a poco empezó a frenar. A unos cientos de metros, se detuvo y una de las grúas la fue empujando hacia la esclusa de entrada. Las otras 2 grúas se dirigieron hacia las otras 2 naves para empujarlas hacia el túnel de acceso. Herman miró aliviado cómo la nave se había librado de un final seguro.
El operario de comunicaciones se dio la vuelta y habló con él. Me ha comunicado la nave 2, que la temperatura de los propulsores habían sobrepasado el máximo permitido y los apagaron unos minutos, después no pudieron encenderlos de nuevo. Parece que los campos magnéticos no reciben energía, no han logrado encontrar el fallo. Según parece, los han frenado, no saben cómo. No han sentido ninguna aceleración en ninguna dirección. Gravedad artificial. De alguna manera, han generado una fuerza de gravedad en la parte trasera de la nave. Este tipo de sistemas aceleran toda la masa al mismo tiempo. Así que, la aceleración no se siente. Sabemos que existen esos sistemas, porque al principio, los estudiamos para crear las naves. Pero no tenemos suficiente tecnología para desarrollarlos. Herman se acercó al navegante y observó por las pantallas, radares y ventanas la enormidad de aquel túnel. Fíjese en la enormidad de este túnel de entrada, entrarían en él todas nuestras ciudades. Sí, no me imagino cómo han podido construir algo tan gigantesco, han tenido que tardar miles de años. No creo, lo estamos mirando desde el punto de vista de nuestra tecnología. Pero solo tiene que pensar en las naves que nos están remolcando. Seguramente para las razas más avanzadas, es mucho más fácil construir grandes estructuras. Observaron impresionados cómo se abrían y cerraban diferentes puertas de un tamaño descomunal, y cuando por fin se divisó el hangar, se quedaron anulados y anonadados. Era tan inmenso que no podían ver el final. El navegante habló. Señor, ni siquiera viéndolo con mis propios ojos, soy capaz de creérmelo, solo esta estancia es mucho más grande que todas nuestras cavernas juntas. Sí, hemos estado viviendo en una jaula, pero eso yo ya lo sabía desde que era joven. Nos acercamos hacia una columna central, hay más naves alrededor, sin duda, es un hangar, pero está casi vacío. Este hangar ha sido construido para una flota inmensa. Aquí entran millones de naves. Tardaron varios minutos en recorrer los 400 kilómetros que les separaba del centro de la nave, y suavemente, las grúas gravitatorias depositaron las naves sobre el suelo del hangar. Uno de los operarios de sensores habló. La presión atmosférica, la composición del aire y la temperatura es similar al que teníamos en las cavernas. Abran la esclusa de salida, voy a echar un vistazo. Herman cruzó varias salas y pasillos, hasta que llegó a la puerta de salida, donde ya había algunas mujeres y hombres asomados, viendo el espectáculo. Herman bajó la rampa y observó el entorno. Podía ver algunas naves pequeñas y otras mucho más grandes que la suya. Después de esperar un rato, sin saber qué hacer, apareció lo que parecía un pequeño vehículo con 4 ruedas. De él descendió una pequeña criatura extrañísima, o eso pensó Herman. 4 brazos. La criatura abrió la puerta de atrás, salió Gabriela y se acercó a Herman. Señor Herman, bienvenido a Estrella Negra, me han pedido que le acompañe a la sala de reuniones, tendremos que decidir qué rumbo tomamos a partir de ahora. ¿Una reunión? Necesito que esté presente mi jefe científico, hay muchos temas que yo no entiendo. Bien, esperaré. Herman se acercó a la nave 3 y observó que Hera estaba en la rampa de salida, mirando completamente anonadada el inmenso hangar. Hera. No le escuchó, seguía cavilando sobre lo que estaba viendo. Herman se acercó y se puso enfrente. ¿Dónde tienes la cabeza? Hera le miró. Esto es imposible. Es físicamente imposible construir algo tan enorme. Ni siquiera los uritas podrían hacer esto. Ya te comerás la cabeza cuando terminemos, ahora tenemos trabajo. ¿Qué trabajo? Tenemos una reunión, es muy importante. Hay que pensar lo que vamos a hacer ahora, y necesito a alguien que sepa de todo. No sabemos dónde nos dejarán, debemos de elegir la zona o el lugar más ventajoso para los refugiados. Hera despertó de su letargo mental y por fin reaccionó. Sí, vamos. Serena no paraba de observar aquel mundo hostil, mientras intentaba tranquilizar su conciencia.
Sé que todavía queda alguien vivo ahí abajo, pero está corrompido por aquellas mentes sanguinarias. Intentar salvarlos no solo es arriesgar la vida, sino que seguramente es inútil. Saber que algo terrible estaba pasando y no poder hacer nada la enervaba. Gabriela, inquieta, entró en la sala de control y se acercó a Serena. Esta se dio la vuelta y miró su triste rostro. ¿Ya están todos en la sala de reuniones? Sí. Serena sintió el pesar de Gabriela, sabía que quería decir algo, pero no se atrevía. Dime lo que pasa, no te quedes callada. ¿Tan grave es? Gabriela, indecisa, miró a su anciana abuela, apretó los labios y se decidió a hablar. El genio solar del sol de Mina se ha comunicado conmigo. Dice que su cuerpo se muere y pronto se irá a crear otro sol. Dice que ha trabajado mucho para mantener el planeta Mina durante la existencia de todas las razas que lo han ocupado. Está orgulloso de Mina y de sus logros. Me alegro y... Su masa está disminuyendo, se disipa en forma de energía, pronto, Mina saldrá de su órbita y se empezará a alejar. Cuando eso suceda, los hombres de Germanio ya habrán muerto. El núcleo está muy caliente. Se está dilatando. Y la lava entrará en las cavernas, todos morirán. Ya es tarde para ellos. Eso lo sé, es predecible. Pero no podemos hacer nada, no meteré en mi nave criaturas que nos odian a muerte. Además, ahora mismo para nosotros sería jugarnos la vida. En vez de atacarnos, podrían haber enviado un representante del gobierno para negociar, pero no. Prefirieron atacarnos. Lo sé. Yo no necesito más justificaciones para sentirme aliviada de mis remordimientos. Pero me ha dicho que los vampiros sobrevivirán en la nave, se volverán a invernar y vagarán por el espacio en busca de más víctimas. Él ha luchado contra esa enfermedad, pero no puede alcanzarlos. ¿Y qué quiere que hagamos? Que nos metamos en ese infierno, que nos enfrentemos en una batalla a muerte con esas criaturas, bajo la amenaza del gobierno y la ardiente lava. No arriesgaré la vida de las cazadoras. No. Sabe que Mina se alejará de su esencia, de su origen de nacimiento. Él quiere que su esencia vuelva a él, que permanezca en su hogar. Nos pide que destruyamos Mina. Que destruyamos Mina. Los padres saben más que nosotros, son más viejos y han visto más cosas. No es la primera vez que una raza maligna sobrevive en un planeta errante y termina destruyendo alguna civilización inocente. La destrucción será rápida e indolora. Los hombres de Germanio todavía sufrirán durante muchos años, antes de morir, pero morirán. ¿Sabe lo que nos está pidiendo? Yo no puedo tomar esa decisión. La decisión es suya, esta es la estrella negra, portadora de la luz de los genios solares. ¿Qué pensarán los refugiados? ¿Qué pensarán los supervivientes de la colonia? ¿Qué pensará Serafín, las amazonas o los uritas? Me dice que ellos no son los dueños de Mina, solo estaban ocupando un planeta que no les pertenecía. El planeta pertenece al Sol, y él es el que decide qué se debe de hacer. Serena se dio la vuelta y observó triste aquel legendario mundo, donde había habido infinidad de vidas, aventuras e historias. Gabriela la habló. A mí también me apena, y lo comprendo, pero quedará en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras bases de datos, no será olvidado. Serena se dio la vuelta y miró a Gabriela. Ya nos encargaremos de eso, ahora iremos a la reunión. Hermann, sin podérselo creer, contemplaba aquella inmensa extensión de selvas, mares y lagos. Todo parecía muy natural y desordenado, como si fuera una selva de verdad. Miró a la extasiada Hera. Es la primera vez que ves una selva. Yo la vi de joven, pero a esta altura, se ve diferente. Las variaciones y la complejidad es enorme, no tiene nada que ver con lo que teníamos en las cavernas. A nivel del suelo, es más impresionante. Hay zonas tan densas, que es casi imposible caminar. La única manera de avanzar, es cortando la maleza con los machetes. ¿Por eso guardas esos machetes? Sí, son un recuerdo de las aventuras de mi juventud, me los encontré en unas antiguas minas. Quizás sean amazonas, uritas o errantes. No me importa, en ese momento, me salvaron la vida, por eso los conservo. Hera no podía dejar de observar cada detalle.
¿Cómo una empresa privada puede crear un mundo entero? No lo sé. Para hacer esto, ¿hacen falta los recursos de muchos planetas y miles, o quizás millones de trabajadores, transportando material, día y noche? Herman escuchó una voz a su espalda, o eso creía. ¿Por qué era imposible que alguien le hablara de espaldas? Veo que a todo el mundo les encanta las vistas de mi nave, voy a tener que cobrar entrada. Herman, confuso, se dio la vuelta. ¿Qué? Delante, se encontró a una mujer extraña, se parecía a la jefa de seguridad, pero sus ojos parecían más inquietantes y grandes. La mujer se colocó un traductor en la frente y miró al aturdido Herman. Eso se llama telepatía, solo le quería llamar la atención. Telepatía. No importa. Soy la dueña de la nave, me llamo Serena, veo que le agradan mis selvas. Esto parece un sueño, hace mucho que no veía una selva. Si quiere, luego podría darse un paseo por ahí, pero sin machetes. No quiero que me corte un árbol, nos ha costado mucho plantarlos. En serio. Me encantaría que mi jefe científico pudiera ver una selva de cerca. Por supuesto. Después de la reunión, les puedo acompañar en persona a la planta baja, donde está la ciudad principal. La tenemos que cruzar para llegar a la selva. Además, es muy segura. Aquí no hay hombres herbarios, ni arañas gigantes, ni cangrejos carnívoros. Solo árboles, mariposas y flores. ¿De dónde son los árboles? Hay árboles de errante, de mérita y algunos de mina. Cuando estemos allí, es posible que reconozca alguno. ¿Cómo es posible? Los errantes de la paz estuvieron muchos años viviendo en mina, se llevaron algunas semillas como recuerdo, y tienen un parque arbóreo, donde hay algunas plantas y árboles de mina. No lo sabía. La presidenta de la paz nació en Mina, tiene más de 1000 años, y ha mantenido el parque de vegetación de Mina, en recuerdo de la colonia errante. Muchos ancianos les gusta pasear por el parque y contemplar aquellos hermosos árboles. Me encantará ver la selva. Bien, pero ahora lo importante. Sentémonos y hablemos sobre su futuro. Serena señaló la mesa, donde ya estaban Marta, Usit y la princesa. Herman y Hera se sentaron en un lado de la mesa y Serena se sentó en la silla presidencial, al lado de Gabriela. Serena observó a los presentes y habló. ¿Cuál será nuestro destino? Aunque seguro que les gusta nuestra selva, aquí no se pueden quedar los refugiados, les hace falta un planeta y unas cavernas para replantar sus selvas y dar cobijo a sus animales. Usit habló. Las criaturas de Germanio fueron creadas para vivir en una atmósfera similar a la de Eurita, en este caso, igual a la de Mina. Requieren oxígeno, sobre todo en su etapa de crecimiento. No es que necesiten respirar como nosotros, sino que hay algunas moléculas que forman parte de su cuerpo y que se forman con átomos de oxígeno. Durante su vida adulta, solo necesitan oxígeno para regenerarse, y pueden estar días sin necesitarlo. Igualmente, las plantas de Germanio, que están continuamente creciendo, también lo necesitan. En teoría, se tendrían que haber extinguido por falta de oxígeno. Pero sorprendentemente, las algas planta han estado suministrando en las cavernas el suficiente oxígeno. Es algo que no sabíamos. Así que necesitamos un planeta con una atmósfera similar a Mina, ya que las plantas algas lo necesitan. Así es, aunque las criaturas de Germanio podrían soportar otras condiciones, las algas morirían. Son interdependientes. Las plantas de Germanio suministran la luz que necesitan las algas, y las algas el oxígeno que necesitan las criaturas de Germanio. Esta sorprendente dependencia es completamente natural. Los uritas no hemos intervenido en esta evolución. Sabemos que en otros planetas hay criaturas de Germanio, pero dependen por completo de la fauna exterior para existir, y sobreviven en cuevas poco profundas. ¿Qué planetas hay que tengan criaturas de Germanio? En el sistema de Mina, existe el planeta rojo, o como lo llaman las Amazonas, las minas abandonadas. Pero sin duda, igual que Mina, será destruido. Otro planeta donde puede haber criaturas de Germanio
¿Es en Mérita o en alguno de sus planetas colonia? Marta habló. Dudo mucho que los meritas acepten una raza inteligente en sus planetas, siento decir esto. Miró a la princesa. Pero han tenido una mala experiencia con las hormigas y no creo que a día de hoy estén dispuestos a meterse en estos líos con una raza que ni siquiera conocen. Rechazaron varias veces la existencia de una colonia errante en Mérita. Después de lo ocurrido con la colonia errante en Mina y las matanzas de las hormigas, son reacios a permitir asentamientos de otras razas. Hera intervino. Nosotros nunca hemos viajado por el espacio, y ni siquiera tenemos observatorios. No conocemos ni las estrellas más cercanas. Dependemos completamente de los conocimientos de las razas que han viajado y observado el espacio. El universo es inmenso, tiene que haber algún planeta con atmósfera. Usit la habló. No solo tiene que tener atmósfera, sino que tiene que tener unas características similares a la de Mina. Sin duda, las algas tardarán muchos años en abastecer de suficiente oxígeno a las cavernas. Mientras tanto, la atmósfera que tenga el planeta tendrá que disponer de oxígeno. Todos los planetas que disponen de suficiente oxígeno tienen algún tipo de fauna en su superficie, y en esta parte del espacio están todos habitados por errantes u otras razas. En todo caso, solo se puede pedir asilo en un planeta de las embajadas, pero no podemos hablar en nombre de otras razas. ¿Y en otra galaxia? Serena habló. Esta nave solo puede hacer viajes de unos miles de años luz. Sé que hay razas que hacen viajes intergalácticos, pero no se involucran en problemas ajenos. Además, yo no me voy a meter en un viaje de varios años, eso ya se pasa de mis atribuciones. Entonces, tendríamos que preguntar a las razas de las embajadas. Eso nos llevaría muchos días, incluso semanas. La mayoría tendría que consultar a sus gobiernos y seguro que se alargaría eternamente. Esto no es algo que se pueda decidir de un día para otro, hay muchos intereses por medio. Viento pálido, preocupada por la situación, habló. Creo que aquí todos los presentes, aunque no lo digan, saben que nuestra raza en realidad es de Mérita. Conocemos desde hace mucho tiempo los conflictos que han tenido las hormigas negras con las criaturas de Germanio. Muchas de ellas entraban en los hormigueros y destruían muchos de sus huevos. Incluso nosotros tuvimos un problema hace 30 años, con el ataque de criaturas de Germanio en una de nuestras fábricas subterráneas. A nosotros no nos importaría acoger a los refugiados en Zafiro, pero con cierta vigilancia y ciertas condiciones. Además, el planeta no es nuestro, es de las cibernéticas, y las tendríamos que pedir permiso. Marta habló. Yo conozco personalmente a la matriarca de las cibernéticas, o como se las llama en las embajadas, las cazadoras. No me cabe ninguna duda que dará el permiso, de eso me encargo yo. Herman miró a Viento pálido. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, mantener a raya a las criaturas de Germanio. No queremos que entren en nuestras fábricas o fundiciones subterráneas y ataquen a los trabajadores. Segundo, que firmen el Tratado de las Embajadas. Esto permitirá solucionar cualquier conflicto futuro, bajo la supervisión de observadores externos. No hay problemas, no creo que sea peor que vivir bajo los continuos ataques del gobierno. Firmaré ese tratado y utilizaremos balizas para señalizar las zonas seguras. ¿Balizas? Sí, es una idea que tuvimos hace tiempo, pero con los ataques del gobierno, no pudimos llevarla a término. Se trata de unas barras que emiten una señal en el lenguaje de las criaturas de Germanio, indicando que esa zona pertenece a otra familia. Son señales territoriales, que evitan que varios grupos entren en conflicto, al compartir una zona de alimentación. Todas las criaturas de Germanio conocen esas señales. Pero hay un problema, nosotros no tenemos industria para producir los circuitos electrónicos que requerimos. Me parece una buena idea. Nosotros sí tenemos una industria que produce circuitos electrónicos, estoy segura que podríamos llegar a un acuerdo. Pero antes, deberán firmar el tratado. Como representante de los refugiados,
yo estoy de acuerdo. Serena miró a Viento Pálido y habló. Así pues, señora Pálido, nuestro destino es Zafiro. Sí. Serena miró a los presentes y continuó. Tenemos otro problema grave entre manos, no sé cómo tratar este delicado tema. Me han ordenado que destruya Mina. Herman y Hera miraron a Serena muy confusos. Hera habló. ¿Quién le ha ordenado eso y por qué? Hay todavía hombres de Germanio en esas cuevas. No puedo decir quién lo ha ordenado, para vosotros sería incomprensible. Solo puedo decir que es el dueño de Mina y debemos de cumplir con su orden. Los hombres de Germanio están condenados, en pocas semanas y muy lentamente habrán muerto. Pero los vampiros sobrevivirán y terminarán atacando otros mundos. ¿No se puede hacer nada? Si usted se ofrece a ayudarles, puede intentarlo. Pero estoy segura que en cuanto aparezca, la matarán y se quedarán con su nave. Ya ha visto las numerosas veces que han intentado acabar con los refugiados. Yo no voy a arriesgar la vida de mi gente en una operación tan arriesgada. Hera miró triste a Herman y éste la habló. Intentamos varias veces negociar con ellos, y nos recibieron a balazos. Mataron a nuestro enviado, destruyeron nuestros pueblos y atacaron nuestra caravana. Perdieron todas las oportunidades de llegar a un acuerdo, y ahora es tarde. Si volvemos ahí abajo, perderemos todo por lo que hemos luchado, y los hombres de Germanio dejaremos de existir. Ellos se han labrado su propio destino, y nosotros, con nuestro trabajo y la muerte de muchos compañeros, nos hemos labrado el nuestro. Necesitamos todos nuestros recursos, para empezar de nuevo, por un camino más justo y libre. Se lo debemos a todos los que han muerto, por ese ideal. Herman. Siento un gran dolor en mi interior. Lo sé, yo también lo siento. Eres una científica, has arriesgado tu vida y mucho la suya, para llegar hasta aquí. Muchos eran buenos amigos, familiares y hermanos, y murieron por culpa del gobierno. No arruinemos nuestro trabajo de años, por intentar salvar a unos criminales, que solo nos han dado dolor. No arruinemos nuestro trabajo, por algo que es inevitable. Hera miró a Serena y afirmó con la cabeza. Serena la miró unos segundos y habló. A mí también me duele mucho todo esto, me costó entender los motivos, pero los hay, y muchos, y no puedo decir más. Serena miró a Usit y a Marta y continuó. ¿Estáis de acuerdo? ¿Algo más que añadir? Usit habló. Los uritas hemos vivido muchos miles de años en Mina, pero no es nuestro planeta. Ya existía mucho antes, con sus árboles y su naturaleza salvaje. Ahora es un infierno inservible y ha terminado su ciclo vital. Los uritas no intervendremos, ni nos opondremos. Marta habló. Mina es un planeta histórico, muy querido por las amazonas y por otras razas. Pero está en nuestros corazones, y tenemos gran cantidad de información de su historia y de sus grandes aventuras. Me alivia saber que los mares, selvas y criaturas que lo habitaron están a salvo en otro mundo muy lejano. Por otra parte, los vampiros son peligrosos, los conozco muy bien ya que casi muero en mata. Sin duda, las embajadas no pondrán ninguna pega. A la presidenta de la Paz le va a doler esta pérdida, pero es razonable y entenderá los motivos. Serena se levantó. Entonces vayamos a la sala de control, a dar nuestro último adiós a nuestro querido planeta Mina. Estrella Negra estaba a 1.000.000 de kilómetros de Mina, en el lado opuesto del Sol. En las pantallas se la veía como una esfera con una luz tenue que surgía de la abrasadora cara iluminada. Herman, Hera, Usit, Miguel y Serafín estaban en fila, contemplando por última vez el cuerpo moribundo de Mina, mientras recordaban viejas aventuras sobre su superficie. Marta se acercó al grupo y habló. Aquí estamos, contemplando los últimos minutos de nuestro querido y amado Mina, que tanto nos ha dado y tan poco nos ha pedido. Fue como un padre y una madre, durante miles de millones de años, acogiendo en su seno a razas y criaturas que en sus cortas vidas vivieron y sufrieron sobre su superficie y en sus entrañas. No permitiremos que su cuerpo moribundo sea corrompido y profanado por las criaturas malignas que lo poseen.
será purificado y convertido en polvo para que comparta el último adiós con su padre el Sol. Aquí, los representantes de las razas que te habitaron y te amaron, te dan las gracias y el último adiós. Herman y Hera, representantes de los hombres de Germanio que habitaron tus profundidades, te dan las gracias por haberlos acogido. Herman y Hera se adelantaron, se inclinaron y le dieron las gracias. Marta continuó. Usit, representante de los uritas que habitaron tu superficie, te da las gracias por acogerlos. Usit se adelantó, se inclinó y dio las gracias. Miguel, representante de las amazonas que habitaron tu superficie, te da las gracias. Miguel se adelantó, se inclinó y le dio las gracias. Serafín, representante de los errantes que habitaron tu mundo, te da las gracias. Serafín, con los ojos llorosos, se acercó, se pasó la mano por la cara, se inclinó y dio las gracias. Marta miró a Gabriela, y ésta se acercó al panel de control de artillería, levantó una tapa, donde se podía ver un botón verde parpadeante, y dijo unas palabras. El Padre Sol está contento con la ceremonia, es feliz. Padre, hágase tu voluntad. Gabriela respiró profundamente y pulsó el botón. Se sintió una intensa vibración en toda la nave y una inmensa llamarada de luz cegadora cruzó el espacio y envolvió Mina. En pocos segundos se deshizo en finas partículas que fueron proyectadas hacia el Sol. Marta, apenada, sintió la tristeza de los presentes, se acercó al grupo y dijo unas palabras. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Continuará.